90, que señaló concretamente los 4 objetivos del proceso. Es decir, según ellos, al firmar ese acuerdo, con esos 4, repito, valga la redundancia, con esos 4 puntos, ahí prácticamente terminaba la guerra y eso era todo lo que se había ganado con los 100,000 muertos que había puesto el pueblo. Pero esos 4 acuerdos entre el Partido Comunista y militares y algún sector de la oligarquía, decía el primero, terminar el conflicto armado por la vía política. Es decir, se cambiaban las armas por la investidura para legalizar un partido político por decreto, porque ni siquiera podían haber tenido incluso la cantidad de firmantes de un partido que exige la ley. El otro punto importante decía impulsar la democratización del país. Esto realmente a estas alturas es ridículo, porque ningún país entra en un proceso de democratización por decreto. De aquí la gente con hambre no puede ser democrática nunca. El tercer punto decía garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. En este país nunca ni conocíamos esa palabra. Y hoy conocemos la palabra, pero sin el objetivo que la palabra señala o debía de desempeñar. Y el cuarto punto era reunificar a la sociedad salvadoreña. Es decir, ese era el concreto lo que se acordó para llegar a la firma de la paz. El resto que está dentro del contexto del documento, todo eso son puros rellenos. Por ejemplo, antes se llamaba Consejo Central de Elecciones, ahora es tribunal, ya no es consejo, es un tribunal. ¿Y qué ha ganado con eso el pueblo? El último proceso electoral nos ha demostrado que las elecciones no fueron legales. Es más, aquí en este país difícilmente puede haber un proceso auténticamente legal dentro de todas las elecciones que se van a seguir dando y que ya se dieron. Es casi imposible. Es decir, en un país capitalista como este, reaccionario, corrupto, con todos los defectos que puede tener la gente que utiliza mal el capital, no pueden haber procesos reales ni de atención al pueblo, ni de legalización. Y ya estamos viendo lo que está pasando pues aquí en este país. Sin embargo, voy a comentar algo sobre lo que 2 años después de los acuerdos de paz escribió don Carlos Lobato. No sé si fue el padre, don Carlos Lobato padre, o Carlitos Lobato el hijo, que es un abogado ahora, es un doctor, parece que vive en Suiza. En esa época, en 1994, él escribió un libro. Escribió lo siguiente en ese su libro: los acuerdos, dice, de Chapultepec son un error histórico que han puesto en grave peligro presente y futuro del país. Para la sociedad civil de hoy día, la revolución no es exigencia de utopía, sino de supervivencia. La firma de los acuerdos de Chapultepec carece de todo fundamento social, político o histórico que pueda justificarlo. En el 1992, dice él, caído el muro de Berlín, el ex FMLN-FDR no necesita negociar. Esa
está bien clarísimo, y lo dijo él en una época hace más de 20 años. En 1992 representa el momento en que ya no es necesario negociar estratégicamente y la oligarquía se encuentra abandonada a su destino político. Lo que está diciendo aquí es que a los intereses de los Estados Unidos ya no le interesa la oligarquía. Tú mencionabas hace varias sesiones de estas, hablabas de la nueva derecha. Otros hablan de la nueva democracia, pues de eso se trataba y eso estaba anunciándolo el doctor Lobato. Inclusive ahora es así, la alianza futura del imperio se establecerá no con la oligarquía, sino con los estratos medios y medio altos. Prioridad para el imperio no es la oligarquía, sino su interés político, económico, global. Es decir, ellos van a gobernar con aquellos que hagan exactamente lo que el imperio les ordena. Y nadie mejor que aquellos que se autollamaron revolucionarios, que fueron guerrilleros. Nadie mejor que ellos, y eso está comprobando lo del Frente ahorita, o sea, el FMLN. Lo expresado pues por el doctor Carlos M. Lobato es coincidente con el manifiesto a la nación del FMLN de octubre de 1991, o sea, 2 meses y medio antes de firmarse la paz. 2 meses y medio, el FMLN asegura literalmente que ha crecido la miseria y ha aumentado, dicen, la opresión. La revolución es necesaria. Nuestro país está hipotecado y más dependiente que nunca de los Estados Unidos. Es decir, 2 meses antes de firmarse la paz reconocen todo esto y eso era exactamente cabal. La gente vio con buenos ojos ese documento. Mientras la riqueza esté concentrada en pocas manos, no habrá democracia real. El problema es que ahora con ellos han surgido nuevos millonarios. Es contrario a lo que escribieron hace 20 y tantos años. No habrá igualdad de oportunidades, decían en aquella época. Ahora ellos no dan esa igualdad de oportunidades. No serán todos los hombres iguales ante la ley y se mantendrá la injusticia social. Correcto, ¿verdad? Y se dice también que es necesaria una reforma agraria profunda, verdaderamente campesina, ya que este cambio estructural será el más determinante en el orden económico para resolver la injusticia respecto a la distribución de la tierra, causa fundamental del conflicto económico de nuestro país. Es decir, esa fue una de las causas, no solo esa. ¿Cómo es posible que 2 meses antes de la firma de la paz en México y de haber publicado su manifiesto de octubre de 1991, el FMLN haya firmado acuerdos tan alejados de las causas que provocaron la lucha armada y que le costaron al pueblo más de 100,000 muertos, desaparecidos, torturados, refugiados, etcétera, para que un grupo de comandantes esté destruyendo este país? Es decir, o estamos diciendo que el Frente tiene por base la sangre de más de 100,000 personas. Y sin embargo, pareciera que ellos ya no recuerdan esto. O tal vez los que están gobernando ahora ni siquiera participaron en la guerra y hacen el alarde de que sí, fueron guerrilleros, que estuvieron en la guerra y que ellos destruyeron, que ellos sacaron a las Fuerzas Armadas del gobierno. Lo cual no es cierto, eso lo expliqué yo la vez pasada con otro documento, que quien ordenó fuera Fuerzas Armadas de los gobiernos, no sé si de todo el mundo, pero de toda América Latina, pero sí de El Salvador,
órdenes que estaban escritas allá por el 1920 y desde entonces se viene trabajando eso. Total, pues, que aquí la pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿y qué se ganó con los acuerdos de paz? ¿Quiénes ganaron con los acuerdos de paz? Bueno, los oligarcas siempre han ganado, nunca pierden. Pues la verdad es que ellos son los dueños del país. Pasando al otro campo, tú hablabas de la elección de Arena. Eso naturalmente aquí ha causado alguna extrañeza en alguna gente. Los demás entendemos que para el pueblo eso no es ningún cambio. Quede quien quede presidente de ese instituto político, se irá a la línea que le den los verdaderos dueños. Por eso hemos dicho siempre que estos partidos políticos son empresas de hacer dinero, y al que más haga mejor. Así que nuestro pueblo no debe tener ninguna esperanza en que los cambios que aparentemente está haciendo Arena son cambios de gente educada que viene de los Estados Unidos a gobernar este país. Gentes que desconocen la pobreza, desconocen la miseria, gentes que nunca en su vida han entrado a un hospital como el Rosales, por ejemplo. Nunca. Yo creo que no saben ni por dónde queda. Ellos ya no llegan al centro del país. Ahora salen ya a gastar a otros lugares. Entonces, son por supuesto grandes enseñanzas que nos están dejando toda esta gente. Pero esto el pueblo tiene que interpretarlo sin errores, sin equivocaciones. No esperar que de estos cambios queden ellos, aunque hay que decirlo que al menos ellos están cambiando dirección. Lo que no tiene valor de hacer el frente porque no confían en nadie más que en los 5, 4, 3 comandantes que son los que tienen el poder en este país. Pero lo tienen también apoyado por la misma embajada. Si no fuera así, no estuvieran ellos ni siquiera unidos, porque ni eso han entendido. Entonces esa es una de las razones pues que nos hacemos ahora mucho de que qué se ganó con los acuerdos de paz. Se entregaron las armas. Claro, si las armas hubiesen sido la garantía para sacarle algo a los grandes oligarcas de este país para cambiar el sistema. Para eso eran las armas. Sin embargo, las entregaron, pero todo esto, yo al menos, y esto es muy personal, responsabilizo al Partido Comunista, porque si nosotros revisamos los acuerdos de paz como documento, vamos a ver que no miento, el señor secretario general firmó toditos los acuerdos, toditos. De ahí nadie, ninguno de los otros comandantes, algunos firmaron uno, otros dos, pero él los firmó todos, como hegemonizando, como quien dice, esto yo lo manejé y aquí voy yo a la cabeza, él y el señor Vargas. Entonces, tenemos nosotros que ver los ojos, abrir bien los ojos, porque cuando se nos hable de comunismo, cuando se nos hable de socialismo, tenemos que entender esas palabras. Tenemos que entender qué significan y cómo tenemos que lograr imponer el socialismo en nuestros países como cultura y no como una ideología barata que es la que están aportando esto para engañar a la gente. Así, Pablo, es que esa es la interpretación que tenemos algunos sobre los acuerdos de paz. Acuerdos de paz que cuestan sangre y prácticamente se avaló la privatización de los activos del país. Y también lo que parece que lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que los despidos masivos que se dieron, que destruyeron prácticamente, yo siempre pongo de ejemplo obras públicas, que tenía gente todo el tiempo, para toda la nación, cubrían ellos toda la nación, cualquier agujero que se diera, ahí estaban. Ahora ya son compañías como los Timán, por ejemplo, que tienen compañías de ingenieros para hacer puentes,